Shalom. Estamos en la aliyá número 5, Parashiot Haremot Kedoshim, ya en la sección Kedoshim, capítulo 19, versículo 15, y vamos a llegar al versículo 32. Leemos en la Torah. No harán iniquidad en el juicio, no favorecerás al indigente, ni honrarás al grande, con rectitud juzgarás a tu pueblo. No chismorrearás sobre tu pueblo, no te desentenderás de la sangre de tu prójimo, Ani Adonai. No odiarás a tu hermano en tu corazón, sino que habrás de reprender a tu prójimo para que no cargues sobre él pecado. No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, Ani Adonai. A mis leyes cuidarán, a tu bestia no harás copular para mestizaje, en tu campo no sombrerás para hibridación, y vestidos de mezcla de hilos. No vestirás sobre ti un hombre que se acostare con una mujer para simiente, y ella es una sierva destinada a un hombre, pero no fue rescatada, o libertad no le fue dada, castigo habrá, pero no morirán porque ella no está libre. Traerá su ofrenda por culpa delante de Adonai a la entrada del Ohel Moed, un carnero para ofrenda por culpa. Expiará por él el Cohen con el carnero de la ofrenda de culpa delante de Adonai por el pecado que cometió, y se le perdonará el pecado que cometió. Cuando entren en la tierra y planten cualquier árbol de comida, considerarán vedado su fruto. Por 3 años estarán para ustedes vedados, no será comido. En el 4.º año será todo su fruto sagrado, con loas a Adonai. Y en el 5.º año comerán su fruto para aumentar para ustedes su cosecha. Ani Adonai Elohim. No comerás antes de libar la sangre de la ofrenda, no adivinarán ni agorarán, no rodearán la punta de vuestra cabellera y no raerás la punta de tu barba. Un tajo por el alma de un muerto no harán en vuestra carne, y escritura tatuada no harán en ustedes. Ani Adonai. No darás a profanar a tu hija para pervertirte, para que no se pervierta la tierra, llenándose la tierra de depravación. A mis Shabbatot cuidarán, y a mi santuario temerán. Ani Adonai. No se dirijan a los nigromantes, y a los idionim no busquen para impurificarse con ellos. Ani Adonai Elohim. Delante de la ancianidad te levantarás, honrarás la faz del anciano y temerás de Elohim. Ani Adonai. Con esto termina la aliyá número 5. Y aquí una vez más continúa la lista de exigentes mandamientos para el pueblo de Israel, para guardarse en santidad, para conservar la santidad y ser digno representante de la santidad y de Hashem. Así entonces se incrementa nuestra responsabilidad. No solo este hecho de ocupar la tierra, porque el pueblo que debe de ocupar esa tierra debe ser un pueblo especial y apartado. Y esto es a lo que ha sido llamada completamente la nación. Hacer, porque cada uno, como expresa aquí uno de los mandamientos, cada uno de nosotros está obligado a conducir al resto de los nuestros por el camino del bien, por el camino de la obediencia, por el camino de los mitzvot, por el camino de Hashem. Así que somos responsables todos y cada uno de nosotros, porque si faltara uno solo del pueblo de Israel, todos en ese momento nos hacemos culpables, porque el desatino de uno es el desatino de todos, y el atino de todos es lo que se busca. Tomemos esto en cuenta para hacer acercar a todo el pueblo de Israel, y como dicen también estos textos de la Torah, una misma ley hay para el que está dentro de la tierra de Israel, sea extranjero, sea prosélito, sea israelita. Para todos los que están en la tierra de Israel, estas son las normas de vida. Bien, las normas de vida se dan en la tierra de Israel. Mientras estamos nosotros fuera, estamos preparándonos para ese tiempo, así que no nos queda más que practicar la obediencia a los mitzvot cuando estamos en la Galut, para que cuando nosotros lleguemos a la tierra de Israel ya estemos, por lo menos, ya tengamos conocimiento y estemos un poco entrenados de lo que debemos hacer en obediencia en ese santo lugar. Bueno, esto es lo que dice la aliyá número 5. Nos vemos para la próxima. Shalom.